En el vasto corazón de África, bajo un manto de estrellas tan denso que parece un mar de diamantes, nace una leyenda. Se dice que los grandes reyes del pasado nos observan desde ese firmamento, vigilando el ciclo eterno de la vida. Pero, ¿y si uno de ellos no nos miraba desde allí, sino que solo miraba hacia ellas? Esta es la historia perdida de Zarkán, el rey astrónomo. Zarkán no era como los otros reyes. No buscaba la gloria en la batalla, ni el poder en la conquista de tierras. Su reino era el cielo nocturno. Desde niño, mientras otros príncipes aprendían a cazar y a luchar, él pasaba las noches en vela, trazando con sus dedos el lento vals de las constelaciones. Veía en el movimiento de los astros no solo belleza, sino un lenguaje secreto, un orden divino que regía todo lo que existía bajo el sol y la luna. Para él, el gran ciclo de la vida, ese delicado equilibrio entre el cazador y la presa, la lluvia y la sequía, el nacimiento y la muerte, era simplemente un eco de una sinfonía cósmica mucho mayor. Cuando ascendió al trono, su primera orden no fue forjar nuevas lanzas, sino construir observatorios. En las cumbres más altas de su reino, allí donde el aire es fino y el cielo parece al alcance de la mano, se alzaron estructuras de piedra y madera, alineadas con una precisión asombrosa, con el solsticio y el equinoccio. Zarkán no gobernaba imponiendo su voluntad, gobernaba escuchando. Escuchaba el susurro de las estrellas. Bajo su reinado, el conocimiento del cielo se convirtió en el pilar de la sociedad. Los niños no solo aprendían a seguir las huellas de los antílopes, sino también a leer los mapas estelares que su rey dibujaba incansablemente en pieles de león. Los jóvenes cachorros de la manada real, futuros guardianes del reino, crecían familiarizados con los nombres de estrellas lejanas. Las cosechas no se plantaban por tradición, sino cuando la constelación del Ñu alcanzaba su cenit, una señal que Zarkán había descubierto que precedía a las lluvias más generosas. Las grandes cacerías se organizaban no por capricho, sino siguiendo las fases de la luna, cuando la noche ofrecía la cobertura perfecta. El reino de Zarkán floreció como nunca antes. La hambruna se convirtió en un recuerdo lejano. Las tribus vecinas, al principio escépticas, miraban con asombro cómo sus súbditos prosperaban, no por la fuerza bruta, sino por su armonía con el universo. El rey no era un tirano, era un intérprete, un traductor del lenguaje silencioso de los cielos. Pasaba sus días administrando justicia con sabiduría, y sus noches dialogando con la eternidad, rodeado de lentes pulidas con arena fina y astrolabios de bronce que brillaban bajo la luz de las antorchas. Sus mapas estelares se volvieron legendarios. Eran obras de arte y ciencia, tapices de conocimiento que detallaban el viaje de cada planeta visible, el nacimiento y la muerte de las estrellas, y los patrones que, según él, contenían el destino de cada ser vivo. En su biblioteca, cada papiro, cada tablilla de arcilla, era un fragmento del gran rompecabezas cósmico que intentaba resolver. Su obsesión era encontrar la fórmula definitiva, la ecuación que explicara el orden perfecto del universo y, por tanto, el sentido de la vida misma. Creía estar al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión del mundo. El universo, para Zarkán, era un reloj perfecto, y él era el único que había aprendido a leer su hora. Pero hasta los relojes más perfectos pueden albergar sorpresas, y la sorpresa del universo estaba a punto de manifestarse. Una noche, mientras Zarkán perfeccionaba su mapa del sector celestial del sur, un guardia interrumpió su concentración. Su voz temblaba. «Majestad, debe verlo. Ha aparecido una nueva estrella». Zarkán, escéptico, subió a lo alto de su observatorio. Y allí estaba. Una luz intrusa, un punto brillante y difuso que no pertenecía a ninguna de sus cartas. No era una estrella. Se movía, lenta, pero implacablemente. Un falso lucero, con una cola pálida que rasgaba la oscuridad como una herida en el terciopelo de la noche. Un cometa. Al principio, fue una simple anomalía, una curiosidad científica que Zarkán se esforzó por comprender, por integrar en su sistema perfecto. Pero el cometa no seguía las reglas. Su órbita era un desafío a todo lo que él había cartografiado, y su llegada coincidió con el principio del fin.
Las lluvias, que la constelación del Ñu había prometido, no llegaron. Las semanas se convirtieron en meses. El sol abrasador agrietó la tierra. Los ríos se encogieron hasta convertirse en hilos de lodo seco, y los pozos se vaciaron. La hierba de la sabana se volvió paja amarillenta, y los animales, demacrados, comenzaron a caer. Una sequía devastadora, una catástrofe que sus estrellas no habían predicho, se apoderó del reino, que una vez fue un oasis de prosperidad. El orden perfecto se había hecho añicos. El murmullo de admiración de su pueblo se transformó en un clamor de miedo y desesperación. ¿De qué servían las estrellas si no podían prever el hambre? ¿De qué servían los mapas celestiales si no podían señalar dónde encontrar agua? La fe que habían depositado en su rey astrónomo comenzó a tambalearse, y con ella, la propia fe de Zarkán. Cada noche subía a su observatorio y miraba al cometa, ese viajero silencioso que parecía burlarse de su conocimiento. Era la encarnación del caos, la prueba viviente de que el universo no era un mecanismo de relojería predecible, sino una fuerza salvaje, indomable y, a veces, cruel. Se enfrentaba a su mayor adversario, no un ejército enemigo, sino la incertidumbre, el vacío que sus cálculos y su lógica no podían llenar. El lenguaje que creía dominar le estaba gritando una palabra que no quería oír: Azar. Consumido por la duda, derrotado no por un enemigo, sino por su propia búsqueda de un conocimiento absoluto, Zarkán tomó una decisión. Una mañana, al amanecer, reunió a su pueblo. Con la voz quebrada, no por la autoridad de un rey, sino por la humildad de un hombre, abdicó. Dejó su corona, sus observatorios y sus mapas a los pies de su consejo. Dijo que el cielo le había enseñado una última lección: que la verdadera sabiduría no reside en creer que tienes todas las respuestas, sino en tener el coraje de buscar nuevas preguntas. Se despojó de sus ropajes reales, vistió la túnica simple de un peregrino y, con un bastón en la mano, se marchó. Solo. Su destino no era un lugar en el mapa, sino la estela de aquel cometa que había destrozado su mundo. Se fue para encontrar una nueva verdad, una más grande y humilde, en el vasto e impredecible lienzo del universo. La leyenda de Zarkán se desvanece en el horizonte, como el propio cometa. Pero queda una última curiosidad, un eco de su legado. Se dice que sus mapas estelares, aunque incompletos, no se perdieron. Se rumorea que fragmentos de su conocimiento viajaron a través de las rutas comerciales, de mano en mano hasta llegar a las costas, y que fueron esos mapas, nacidos de la obsesión de un rey africano por leer el cielo, los que dieron a los primeros navegantes la confianza para abandonar la seguridad de la orilla y aventurarse a cruzar los grandes océanos guiados por las mismas estrellas que llevaron a Zarkán a la gloria y a la desesperación. Así que la pregunta permanece suspendida en el tiempo, como una estrella solitaria en la noche. ¿Fue Zarkán un iluso que confió demasiado en los cielos, un rey que confundió los patrones con promesas? ¿O fue un pionero, un visionario que se atrevió a intentar descifrar un lenguaje demasiado vasto para un solo mortal? Y en su fracaso nos abrió la puerta a un universo mucho más grande y misterioso de lo que jamás imaginamos. ¿Qué crees tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te fascinan estas leyendas perdidas que nos conectan con las estrellas, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarnos.